Buenos días con todos los jóvenes, vamos a empezar la clase de esta mañana. El tema de hoy es movimiento armónico simple. Vamos a ver directamente algunos problemas de aplicación, ya que ustedes en la teoría seguramente aquí ya les han enviado todo su texto teórico. Bien, la pregunta número 1 dice: en la figura, el bloque que se muestra tiene una masa, vamos a ponerla por aquí. Ahí está, para no olvidar, vamos a seleccionar de esta forma, ¿ya? Vamos a sacarlo por pedacitos, tipo colegio. La masa del bloque que tú puedes observar es 400 gramos, tú sabes que eso es 0,4 kilogramos. Ya está. Ahora, el resorte que tú ves en este caso tiene una constante elástica de 10 newton por metro. Por aquí, la constante elástica del resorte es 10 newton por metro. Dice que en este momento la partícula se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 metros por segundo, pero esa parte todavía no vamos a tocarla. Yo simplemente quiero que recuerdes hasta donde estoy colocando esto. ¿Está bien? Hasta aquí, lo que vas a utilizar para poder avanzar en algo tu problema es tu capítulo de dinámica. La dinámica del movimiento armónico simple nos menciona que la frecuencia angular con la cual se mueve la partícula es la raíz cuadrada de la constante elástica dividida entre la masa del bloque, en este caso del oscilador, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar nosotros esta ecuación. Y reemplazando datos por aquí tendríamos, vamos a ver, por lo tanto, la frecuencia angular es la raíz cuadrada de la constante, que era 10 newton por metro, entre la masa, que es 0,4 kilogramos. Tú sabes que 10 entre 0,4 es 100 entre 4, 25 raíz cuadrada. Acá tenemos 5 radianes por segundo. Correcto, ahí está. Esta es nuestra frecuencia angular. Ahora, a partir de allí, continuamos el desarrollo del problema. En la pregunta nos dice que en este momento vamos a golpear la partícula y transferirle una rapidez, según el problema, de 5 metros por segundo. Pero ojo que el lugar en donde se encuentra el bloque en este momento tiene nombre. Ese sitio se llama posición de equilibrio. Correcto. Entonces, si tú golpeas esta partícula verticalmente hacia arriba, la rapidez que posee tu partícula en la posición de equilibrio tiene nombre, se llama rapidez máxima. Correcto. Entonces, por acá, la rapidez máxima o velocidad máxima, llámalo como tú quieras, ojo que la velocidad es un vector, la rapidez es el módulo. Esto simplemente es la frecuencia angular multiplicada por la amplitud del movimiento. Ahí está. Entonces, vamos a utilizar este modelo matemático para poder calcular la amplitud del movimiento. Tendríamos lo siguiente: la rapidez máxima, y decía, era de 5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque era la velocidad que le conferiste cuando la posición era 0, cuando se encontraba en la posición de equilibrio. Esta es la frecuencia angular, que era 5 por la amplitud. Si despejas en este caso, la amplitud es solo 1 metro. Ahí está. Ahora, ¿qué más hacemos en este caso? Mira, todavía tenemos algo más que hacer aquí. Hasta aquí estamos viendo simplemente la dinámica, ¿correcto? Pero ahora vamos con otra parte del armónico simple, su estudio cinemático. Con la cinemática del armónico simple por acá, seguramente ustedes recuerdan ese tema de cinemática, ya lo vimos hace algo de tiempo. Dice lo siguiente en la ecuación: la rapidez de la partícula es igual a su frecuencia angular multiplicada por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición que tiene la partícula en ese momento al cuadrado. Ahí está. Tenemos este otro modelo matemático. Este tema es un tema que es un poco complejo y a muchos no les gusta, pues, porque tiene mucha matemática. Entonces, la pregunta decía en este momento: determine la rapidez que tiene cuando la posición es 0,5 metros. Yo le he puesto X porque este modelo se utiliza para el eje horizontal, pero si quieres adaptarlo para un modelo vertical, simplemente le pones Y, correcto, su posición. Entonces, me están pidiendo cuánto era su rapidez. ¿A qué es igual esto? La frecuencia angular la calculamos, era 5. Raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado, eso es 1 al cuadrado.
menos la posición. Aquí te decían para una posición de 0,5 metros, ahora vamos a poner 0,5 al cuadrado. Listo. Entonces, ya como ustedes son lo máximo en álgebra, resuelvan esto nada más, ¿no? 0,5 al cuadrado, 0,25. 1 menos 0,25, 0,75, ¿correcto? La 0,75 son 3 cuartos, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de 3 cuartos, ¿cuánto? La raíz cuadrada de 4 es 2. 5 entre 2 tendríamos 2,5 por acá. Yo lo voy a poner así, 2,5 por la raíz de 3 metros por segundo. Esta, en este caso, sería la rapidez que te están pidiendo. Vamos a ver qué respuesta tenemos por ahí. Ahí tenemos la respuesta, la clave C. Ojo que esta es una forma de resolver el problema. Hay otra forma más. Papi, ¿hacemos otra forma o así nada más? ¿Hacemos otra forma o esa nada más? Mira ya. No me molesta. Otra forma por aquí. Mismo problema. La física es bien bonita porque no hay un solo camino para resolver un problema. Puedes resolverlo como tú quieras. Ahí lo sientes a gusto, pues. Sé lo que quieres hacer. Ah, sé lo que quieres hacer, dice Barganchas. Es el pensamiento de Arquitecto. Alberto Concluchín. Amor forever. ¿Quién será el pasivo? A ver, entonces, cosa que sean felices. Ahorita que se gallo con la sopa. Un gallito de... Ojo que ese es un movimiento armónico simple vertical. El movimiento armónico simple cumple algunos requisitos para que sea considerado como armónico. Ojo. O sea, el armónico simple es un movimiento complejo, no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso se trata de un movimiento rectilíneo, pero es variadamente variado. La aceleración cambia con la posición. Correcto. El movimiento armónico simple es un movimiento ideal. Puede ser proyectado sobre una circunferencia donde no existe movimiento circunferencial uniforme. Entonces, como es un movimiento vertical, esta línea horizontal se llama línea de posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Por favor. Al comienzo la partícula se encontraba aquí en la posición de equilibrio. Por aquí estaba tu partícula, mira. Siempre se dibuja moviéndose en sentido antihorario. Y te están preguntando en este caso, ojo que nosotros vamos a utilizar el mismo cálculo, pero hasta aquí. Hasta aquí. La frecuencia angular es 5 radianes por segundo. Correcto. Luego, de aquí, ¿qué cosa hacíamos? Calculábamos cuánto era la amplitud. La amplitud del movimiento era un metro. Correcto, hasta aquí. Esto ya no lo vas a utilizar, la parte cinemática no. Esto cambiaría. Eso siempre y cuando pues tengas una buena memoria y memorices bien la ecuación. Pero si no he memorizado la ecuación, puedo proyectarlo sobre una circunferencia. Ahora, lo único que necesitaría en este caso, luego de calcular la amplitud del movimiento, se podría decir así, ¿no? Necesitamos calcular en este caso cuánto es el periodo de rotación de la partícula. Tú sabes que el periodo es igual a 2pi dividido entre la frecuencia angular. Ahí está, mira, para que vayas recordando otros modelos matemáticos. Esto sale del movimiento circunferencial uniforme. Entonces, si reemplazas tus datos por aquí, ojo, estate atento porque no voy a poner línea de división, me vas a confundir. El periodo aquí igual es 2pi entre la frecuencia angular, hace un ratito lo tuvimos, eso era 5, 2pi quintos segundos. Tú sabes que el periodo es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta entera, en generar una oscilación, una revolución o un ciclo, que es la misma cosa. Entonces, ese es el tiempo que demora tu partícula. Y aquí nos están pidiendo, determina, mira, inclusive esto no sirve para nada, tampoco lo voy a utilizar. Me están pidiendo cuánto es la rapidez en la posición 0,5 metros. ¿Recuerdas que la amplitud te había salido 1 metro? ¿Sí? Entonces, si esto es 1 metro, mira, desde acá hasta acá hay 1 metro también, ¿correcto? Pero la partícula dice que subió hasta 0,5, o sea que la partícula se encuentra por aquí. Aquí está tu partícula en este momento, en ese instante de tiempo que no me interesa. Y entonces, ¿qué cosa debes hacer? Simplemente coges tu regla y tu lápiz y lo único que vas a hacer es trazar por acá la línea y se acabó una proyección. Tú sabes que esta proyección es el radio y el radio de giro se llama amplitud. Y tú ya lo habías obtenido, la amplitud del movimiento era 1 metro.
Correcto, pero, trazo por aquí una proyección vertical, y tú sabías que me estaban pidiendo cuánto era la velocidad, pero cuánto sube, ¿cuánto? 0,5. Esta distancia es 0,5 metros. Tienes que observar, en este caso, este hermoso triángulo. Tú sabes que en este caso se trata de un triángulo rectángulo. ¿No? Decía la tiza, no, ahí está. Aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué más se cumplirá en este caso? Tú sabías que se trata de un movimiento circunferencial uniforme. Y en este movimiento hay una rapidez que siempre es tangente a la trayectoria. Esa rapidez tangente en la trayectoria, jóvenes, era igual a la frecuencia angular por el radio, ¿se acuerdan? En este caso el radio es la amplitud y se llama velocidad máxima. ¿Y cuánto es esa velocidad máxima? Ahí te decían, no hay problema. Era de 5 metros por segundo. Mira, no tienes que hacer nada. 5 metros, no, te lo daban en dato. Ahora, recuerda que el armónico simple tenía una rapidez en este caso, ¿no? Su rapidez es una rapidez tangencial. Correcto. Y tú sabes que la rapidez en este caso va hacia dónde? Hacia arriba. Pues, y como va hacia arriba, a mí me importa esta componente, la componente vertical, que es la rapidez que yo quería. Porque la otra componente se encuentra por aquí. Esa no me interesa, por eso la voy a poner así punteadita. Entonces, mira, acá hay 1 y acá hay 0,5. Tú sabes que el único ángulo que cumple con que su cateto a la mitad y la hipotenusa es un ángulo de 60 grados. Acá hay 60 grados, aquí hay 30, aquí hay 60 y aquí hay un ángulo de 30, pues, ¿de acuerdo? Aquí hay 30 grados. Mira. Y tú sabías que si esto es 5, esta componente es 5, pero por el coseno de 30. Y entonces se terminó. Por lo tanto, la rapidez que me están pidiendo es igual a 5 multiplicado por el coseno de 30 grados. Y tú sabías que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y si multiplicas y divides, en este caso, es 2,5 raíz de 3 metros por segundo. Listo, mira, llegamos al final del problema. Ahora, vamos a ir un poquito más allá del problema, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si me pedían en el problema, desde aquí hasta aquí, cuánto tiempo transcurrió? Mira, algo más para ti, un extra. ¿Cuánto fue el tiempo que ha transcurrido en desplazarse desde este punto hasta el momento en el cual se encuentra a 0,5 metros de distancia? Vertical de donde se encontraba al comienzo, es decir, de la posición de equilibrio. ¿Qué teníamos que hacer? Recuerda que si aquí hay un ángulo de 60 grados, aquí hay 30 grados. Y el ángulo de 30 grados, ¿cuánto es en radianes? ¿Se acuerdan? Acuérdense que en este caso pi era 180. 180 entre quién es 30. Entre 6, correcto. Entonces es un ángulo de pi sextos de radianes. Y recuerda, hace un ratito te dije que en este movimiento proyectado, este es el movimiento circunferencial uniforme. Y en este movimiento, ¿qué se cumple? ¿Se acuerdan ustedes? Es un movimiento uniforme, no te das problema. Si es uniforme, ¿a qué cosas se cumplen? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces podemos decir que la distancia angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Correcto. Yo recuerdo esta ecuación. Ahí está. Dando vueltas en tu mente. Si reemplazas ahí y yo quiero el tiempo, entonces despega. ¿A qué es igual el tiempo en este caso? Era la distancia angular entre la frecuencia angular. Y si reemplazo, la distancia angular era pi sextos, la desplazada. Y la frecuencia angular, por aquí la habíamos calculado, era 5. Correcto. Entonces, ¿cuánto tiempo demora? Pi sobre 30 segundos. Ya, algo extra, ojo que eso no está en tu pregunta, pero ahí pues para que tengas algo más. ¿Ya? Vamos con otra pregunta. La pregunta número 4, por aquí. Como observas, este tema es un tema más extenso. A veces a los estudiantes les resulta algo traumatizante, porque no les gusta mucho la trigonometría. A mí tampoco me gusta, dejo acá cuando me pagan. Entonces, la pregunta número 4 dice: una esfera hueca de 200 gramos, acoplada a un resorte de constante elástica 200 Newton por metro. Así se ve todo bien. Vamos, señora, hasta luego. ¿Está tranquilo, soy yo? 2 soles esta cochinada de esas.
No sé, no sé. Acá, acá. ¿Ah? Claro, acá esa parte. Se ve porque no me lo Ahí, ahí. Ahí está. Vayan un poco choca la pizarra, pero tenemos eso. Ahí no está. Porque somos los mismos, somos los mejores. Dice, una esfera hueca de 200 gramos acoplada a un resorte de constante elástico a 200 Nm por metro, como se muestra en la figura, realiza un armónico simple, determina la ecuación de la aceleración en función de desplazamiento desde su posición de equilibrio. Ya. Bueno, nos han puesto una figura de referencia, si gustas la voy a dibujar y no me va a problema. Igual la hacemos ahora, ¿verdad? Cuchillo. Sí, ¿cuál es el doctor Cuchillo? Cuchillo. Bueno, que Cuchillo va a sacar de cana, pues, Alberto. ¿Qué problema que hay en el Cuchillo? O de repente, quién sabe que va a luchar por los derechos del matrimonio gay y todo eso. Que se puedan casar. Hay que dejarlo ser feliz. Eso me da. Sí. No podemos hablar nada. Sí, la cosa es que sean felices. Uno los estima porque son amigos. A ver, miren, aquí tenemos nosotros un bloque que se encuentra unido a un resorte, en este caso es un oscilador armónico. ¿Ya? La pregunta dice lo siguiente, yo estoy haciendo el dibujo parcial. Pues. En este momento, esta partícula se encuentra en un lugar en donde el resorte no se encuentra deformado, es decir, no está estirado ni comprimido. Ese sitio se llama posición de equilibrio. Ahí está, posición de equilibrio. La pregunta dice, la esfera hueca que nosotros observamos tiene una masa, voy a colocarlo por acá, así tipo colegio, para que no te olvides. En este tema sí es importante, ¿no? Porque hay que ser ordenado con los datos. A ver, la constante elástica del resorte, tú sabías, ahí nos da, es 200 Newton por metro. Y la masa del oscilador en este caso era de 200 gramos, tú sabes que eso es 0,2 kilogramos. ¿Está bien? Ahí dice, listo. Realiza oscilaciones con movimiento armónico, determina la ecuación de la aceleración en función del desplazamiento. ¿Ya? La ecuación de la posición, ojo, la ecuación de la aceleración, perdón, en función del desplazamiento. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Lo primero que tú vas a hacer es combinar estas dos ecuaciones. ¿Correcto? Al combinar esas ecuaciones, recuerda que lo que vamos a utilizar, lo voy a escribir otra vez por aquí, se llama dinámica del armónico simple. Esta es la dinámica del movimiento armónico simple. Ya está. Y por dinámica del armónico simple que se cumplía, hace un ratito lo escribí por allá, se cumple que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica dividida entre la masa del oscilador. Ahí está la ecuación otra vez. Entonces, lo único que vas a hacer en este caso es reemplazar por aquí. Por lo tanto, la frecuencia angular es la raíz cuadrada de K, la constante es 200. Entre la masa queda de 0,2. 200 entre 0,2 son 2000 entre 2, eso es 1000. Correcto, 1000. Yo lo voy a poner así nada más, no fastidia. Raíz cuadrada de 1000, mira. Ya. No lo voy a reducir. Unidades radianes por segundo. Ya está. Lo dejo ahí. No esfuerzo mi cerebro, me va a dar calambre. Entonces, una vez que llegamos ahí, ¿qué cosa tenemos que hacer? Vamos a recordar nuevamente la cinemática del armónico simple. Como ustedes son lo máximo en mecánica, acuérdense ustedes que la mecánica estudiaba tres temas: cinemática, estática y dinámica. Correcto, pero la cinemática del armónico simple, ojo que como todo lo que nosotros conocemos en física, todo es relativo. En física, recuerden ustedes que los resultados o las respuestas dependen de quién, dependen del observador, de dónde esté situado el observador. Correcto, esto puede variar, porque una cosa es lo que yo pueda ver, lo que yo pueda observar, y otra cosa es lo que veo por acá
la pareja de Alberto. Entonces, todos vemos cosas distintas, ¿correcto? Depende del ojo, pues, que observe el fenómeno físico. Y en todo sentido es así. Bueno, entonces, en la cinemática armónica, siempre cuando nosotros estudiábamos cinemática, gráficas de movimiento sobre todo, hablamos que había 5 tipos de gráfica de movimiento. La gráfica posición-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo, posición y velocidad cuadrática posición. Son 5, son horripilantes, ¿no? En realidad son bastante simples. Solo que se hacen un poco más complejas cuando llegamos a este tema, al movimiento armónico simple. Aquí nos están pidiendo cuál es la ecuación de la aceleración en función de la posición. Pero para recordarlo, ojo, aquí nos están diciendo claramente desde su posición de equilibrio. Ojo, eso se llama referente angular. Correcto, depende de dónde esté situado el observador para nosotros tener una respuesta. Una pregunta de armónico simple no tiene una sola respuesta. Acuérdense ustedes que hay 4, en este caso, referentes angulares, y cada referente angular produce 3 ecuaciones. 3 por 4, ¿cuánto es? 12, pero cada solución tiene 2, o sea, son 24 respuestas para una pregunta. Mira, vamos a ver aquí de esta forma. Referente angular, posición de equilibrio. Cuando el referente angular es la posición de equilibrio, nosotros vamos a observar siempre 3 ecuaciones fundamentales del armónico simple. Esas son la ecuación posición, la ecuación velocidad y la ecuación aceleración. ¿Quién es la ecuación posición? La posición de la partícula es igual a la amplitud multiplicada por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfasaje inicial o ángulo de desfase, llámalo como tú quieras. La velocidad es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfasaje inicial. Y la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfasaje inicial. Algunos ven estas situaciones y se sienten violados. Son un poquito complejitas, pero bueno, es fácil recordarlas, sobre todo cuando se pagan, ¿no? ¿Para qué? Claro. A ver si uno se acuerda que no hay posibilidad. Listo, pero ojo, vamos a hacer algo bonito. No me están pidiendo ninguna de estas. Lo que me están pidiendo a mí es la aceleración, pero en función de la posición. ¿Qué tienes que hacer? Combínalas, pues. Combínalas, no te hagas problemas. ¿Quién es X? No es A por el seno, mira, acá está A por el seno. Todo esto es X, así que lo reemplazo. Al reemplazarlo, llegamos a esta otra ecuación. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado multiplicada por la posición. ¿Ves? Qué bonito. Ahí está. Habiéndote colocado esta ecuación, la respuesta ya salió. ¿Quién será la ecuación de aceleración? ¿Quién es la frecuencia angular al cuadrado? ¿Te acuerdas que era r cuadrada de 1000? ¿Cuánto es r cuadrada de 1000 al cuadrado? Es 1000x y se mide en metro por segundo al cuadrado. Como observas, ya se acabó el problema. Pero para resolverlo tienes que tener toda esta cosa en tu mente, ¿no? Si no, ya fue. Vamos con otra cosa. Hoy debe estar la respuesta. Sí, la respuesta era besito. Vamos con otra pregunta. Ojo que en este caso solamente estamos viendo problemas, ya con resolución, no la parte teórica. Dice, a la pregunta 5 es una pregunta para marcar verdadero o falso. La ecuación de la posición de una partícula que realiza un armónico es la siguiente. Vamos a ver por acá, hacemos ahora con esto. Pregunta 5. A ver, siento que ahorita se desconecta esto. La posición, son vectores, no voy a poner nada, pero ya saben que son vectores, es igual a A por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Solamente está escrito así. Ahora, ¿por qué está escrito de esta forma? Ojo que en esta ecuación el referente angular no es la posición de equilibrio, se llama extremo derecho. O sea, si vamos a esta figura y el armónico es horizontal, esta sería la posición de equilibrio y ese es el extremo derecho. Profe, pero acá pasa posición de equilibrio. No, puede ser que este armónico es vertical. Estoy hablando de un movimiento armónico horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Creo que el hombre dejó la capa en el otro lado, no me he visto nadie. Entonces, mira, referente angular extremo derecho. Me dan algunos datos, dice por aquí, donde la amplitud, por aquí, donde, ¿qué será así, papi?
La amplitud es 0,06 metros. Y la frecuencia angular, según dato, es 100 pi, mi ojo no ve, radianes por segundo. Ahí está. Dice, indique la verdad o falsedad de las proposiciones siguientes. Vamos con la primera proposición. Ahorita voy de lengua al piso. Primera proposición. Dice, la amplitud de las oscilaciones. Oye, ¿cuánta es la amplitud de las oscilaciones? Acá está en metros, pasa los centímetros. Son 6 centímetros. Y en este caso ahí dice, esta premisa es verdadera. Cuando te pase, ya me dio vergüenza escribir esto. La segunda. Dice la frecuencia de las oscilaciones. La frecuencia, mira, me piden frecuencia, no frecuencia angular. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿La frecuencia quién sería? La frecuencia angular dividido entre 2pi. Y si lo reemplazas, la frecuencia angular, arriba lo decían, es 100pi. Y 100pi entre 2pi, tú sabes que pi se va, 100 entre 2, 50 hercio o hercio, llámalo como tú quieras. Ojo que estos 50 hertz también se leen como 50 revoluciones por segundo, 50 oscilaciones por segundo o 50 ciclos por segundo, es la misma tontería. Vamos con la tercera premisa. Dice, el periodo de la oscilación. ¿Te acuerdas aquí igual el periodo? Por allá lo escribí, ¿no? Las preguntas anteriores. El periodo es 2pi dividido entre la frecuencia angular. Entonces, si reemplazas, ¿quién era? 2pi, ¿entre quién es la frecuencia angular? 100pi. Ahí está. ¿Qué cosa nos queda? 1 sobre 50. ¿Cuánto es 1 entre 50? Mira, me queda así. 1 entre 50 segundos. Pero si lo quieres pasar a milisegundos, multiplícalo por 1000. ¿Cuánto es 1000 entre 50? Son 100 entre 5. Son 20. ¿20 qué? Milisegundos. Vamos a ver qué cosas nos han escrito por allí. 2 milisegundos. Esta premisa es falsa, como esa desgraciada. Como la odio. Esta era verdadera. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Casita, marcas casita. Vamos con la siguiente pregunta, por acá sobraba entrar. Pregunta 6. Dice, un cuerpo describe un movimiento armónico simple, de modo que su ecuación de movimiento es la siguiente. La posición de la partícula es igual a 0,2 multiplicado por el seno de 5 veces el tiempo más pi tercios. Así es. Tú sabes que este pi tercio se llamaba desfasaje inicial y ojo que se mide en metros, Sistema Internacional de Unidades, donde t está en segundos y x en metros. Determina la posición y la rapidez del cuerpo cuando el tiempo sea pi quintos. Allá, por acá. Si, mira, si el tiempo es igual a pi quintos de segundo, la pregunta era, determina la posición y la rapidez. Entonces aquí me están pidiendo cuál será la posición y cuál será la rapidez. Ahí está. Para que te guíes, ¿ya? Entonces hay dos formas de resolver el problema. Una es la forma directa, correcto, con las ecuaciones que ya he colocado, y la otra es proyectando. Pero como me da flojera proyectar, y yo sé que tú sabes, papi, sí se ve esa parte, ¿no? Tampoco choca la pizarra. Otra cámara, No llega. ¿Ya no llega? O acá. Entonces pusimos otra cámara, no, ya está loco para borrar. Me duele mi mano, Jesús. Sobramos. Si no, ¿está mejor? Ya. Bueno, entonces lo primero que me está pidiendo es la posición. Por lo tanto, decimos aquí, la posición, y ya te da una ecuación, ahí está, era 0,2 por el seno de la frecuencia angular, que era de 5, por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Ahí me decían que era pi quintos. Ahí está. ¿Más quién? Más pi tercios. Listo. Oye, pero tú ya sabes que 5 con 5 se va. Pi es 180 grados. ¿Y pi tercio cuánto es? 60 grados. ¿Se acuerdan ustedes reducción al primer cuadrante? ¿Sí? ¿Quién sería entonces la posición?
Por relación al primer cuadrante, acá qué cosa me queda. ¿Seno de quién? Me queda simplemente el seno de pitercios, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosa era seno? Seno es cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan ustedes que en el segundo cuadrante el coseno y la secante son negativas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. El seno es positivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces acá tendríamos, por relación al primer cuadrante, 0,2 multiplicado por el seno directamente de quién? De pi tercios, que son 60 grados. ¿Y quién es el seno de 60 grados? Es raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto me queda acá? 0,1 raíz de 3 metros. Yo no sé cómo lo han escrito por acá, vamos a ver. Bueno, lo voy a poner de otra forma. 0,1 es un décimo. Raíz de 3 sobre 10 metros. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. ¿Y qué más me están pidiendo? Me están pidiendo ahora cuál será la rapidez. Ya. Ojo que esto fue solo una de las respuestas. ¿Ya? La otra respuesta me están pidiendo la posición. Recuerda, perdón, la velocidad. La velocidad de la partícula, recuerda que si esto es un seno, el referente angular es la posición de equilibrio. Y por acá te coloqué la ecuación. La velocidad es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfasaje inicial. Este es el modelo matemático que debes utilizar en este problema. Y entonces, como tú conoces el modelo matemático, lo único que puedes hacer es reemplazar. ¿Quién será la velocidad de la partícula? La frecuencia angular, ¿quién era? Es 5, la amplitud es 0,2. 5 por 0,2, esa vaina es 1. 1 nada más. ¿Correcto? Frecuencia angular por la amplitud, ojo, 5 por 0,2 me queda 1. ¿Multiplicado por quién? Por el coseno de la frecuencia angular que era de 5t, más el desfasaje inicial que era de pi tercios. Listo. Pero te están pidiendo esto para el tiempo de pi quintos. Entonces simplemente te queda así. El coseno de 5 por pi quintos más pi tercios. Y se acabó. Porque tú ya sabes que 5 con 5 se van. ¿Y cómo se reduce esto? Se reduce de esta forma. La velocidad es igual simplemente al coseno de pi tercios, pero pi tercios son 60 grados. Esto en metros por segundo. ¿Y cuánto será esa rapidez, supongo? ¿Quién es el coseno de 60 grados? El coseno de 60 es 0,5. Ahí está. En este caso, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta es casita. ¿No? Casita. Papi, terminamos. ¿Nos dejamos ahí? ¿Sí? ¿Qué razón? Sí, era falta, así que no. Bueno, al final de la clase, muchas gracias por su paciencia. Hasta la próxima clase.